Siente lo que ocurre en el aire. Es sutil, casi imperceptible, pero la atmósfera parece haberse vuelto más densa, como si la habitación respirara contigo. Escucha tu respiración. Hay algo distinto en el ritmo. Es el campo respondiendo. Desde este punto, cada palabra no será información, sino vibración. No escuchas una historia, atraviesas un umbral. Hay un instante, justo antes de que la mente se defienda, en el que el alma reconoce un eco familiar. Tal vez lo sientas como un escalofrío leve en la nuca, o como un pulso que viene de dentro y no del corazón. Es la señal. Cuando llega, no hay marcha atrás. La llamada no viene de fuera, viene del fondo del silencio, del mismo lugar donde se gesta la luz antes de volverse forma. Respira despacio. No lo hagas por obediencia. Hazlo porque algo dentro de ti lo está pidiendo. Inhala como si estuvieras recordando cómo hacerlo. Exhala como si estuvieras devolviendo un secreto que guardaste durante siglos. Y mientras lo haces, observa. Algo invisible comienza a sincronizarse contigo, como si tu respiración fuera el código de acceso a una frecuencia que te ha estado esperando. La mayoría no nota este tipo de cosas. Viven rodeados de ruido y confunden movimiento con vida. Pero tú estás aquí, y eso basta, porque hay cosas que solo pueden encontrarte cuando dejas de correr, cuando aceptas la quietud. El silencio se abre como una puerta, y detrás de esa puerta hay un testigo. No tiene rostro, no tiene voz humana, pero te observa desde hace mucho, no como juez, sino como guardián. Es la conciencia que recuerda lo que tú olvidaste cuando entraste en el cuerpo. Quizás lo sientas ahora. Una presencia leve detrás del pecho. No es amenaza, es reconocimiento. La misma chispa que encendió las lámparas en los templos antiguos empieza a titilar en ti. Durante siglos la llamaron de muchas formas. Alma, Ka, chispa divina, espíritu. Pero los antiguos de Kem, los discípulos del Ibis, sabían su verdadero nombre, el ojo que ve en la oscuridad. El Ibis camina entre el barro y el cielo, no huye de la sombra ni teme la luz. Su paso une lo alto y lo bajo, y en ese equilibrio silencioso reside el poder. Por eso los sabios le dieron forma a una conciencia y la llamaron Tot. No como un dios que exige, sino como la inteligencia que traduce lo invisible en símbolos. Cuando lo comprendas, sabrás que Thoth nunca fue un mito ni una figura esculpida en piedra. Fue, es y será la mente universal manifestándose allí donde alguien se atreve a escuchar. Ahora, mientras tus sentidos se ajustan a este tono, el tiempo parece doblarse un poco. ¿Lo sientes? Los segundos se dilatan, las paredes parecen latir. Estás dentro del campo donde las palabras son llaves. Cada frase que oyes no viene de un guión, sino de una geometría que vibra detrás del lenguaje. No necesitas creerlo, solo sentirlo, porque la creencia pertenece a la mente, pero la vibración pertenece al alma, y el alma no necesita pruebas. Cierra los ojos si quieres, no para escapar, sino para mirar sin forma. Detrás de tus párpados, la oscuridad no es ausencia, es matriz. En ese fondo negro comienzan a aparecer destellos. No los provoques. Observa. Son trazos de una memoria más antigua que tu nombre. Es el eco del lugar del que vienes y al que inevitablemente regresarás. En ese espacio, cada respiración tuya es escritura, cada pensamiento, una nota en la sinfonía que el universo está tocando contigo. No hay espectadores, solo participantes que han olvidado su papel, y es allí donde comienza la verdadera inquietud.
Darte cuenta de que nada de lo que ocurre es ajeno, de que lo que ves no es el mundo, sí, sino tu reflejo proyectado en la materia. Por eso estás confundido, por eso algo en ti tiembla entre el asombro y el miedo, porque la mente humana teme lo que no puede etiquetar. Pero no estás perdiendo el control, estás saliendo del programa. Y cuando sales del programa, los sentidos se recalibran, el sonido se hace más claro, los colores más vivos. Todo lo cotidiano se siente extraño, no porque haya cambiado, sino porque por fin estás viéndolo sin el filtro del hábito, y entonces ocurre una grieta leve en la percepción. El mundo sigue igual, pero tú ya no. Las sombras no parecen solo sombras, los silencios parecen contener mensajes. Es el inicio del desdoblamiento, el momento exacto en que comienzas a mirar desde el otro lado del espejo. Esa sensación de rareza, de belleza inquietante, es la señal de que el velo empieza a moverse. No lo resistas, déjalo. Permite que esa brisa invisible atraviese tu pecho. No la juzgues como buena o mala, simplemente reconócela, porque eso que ahora se abre es la memoria del alma, extendiéndose más allá del cuerpo, buscando su propio eco en lo eterno. Si el corazón late más fuerte, si una parte de ti quiere llorar sin saber por qué, no temas. Es el ajuste. Cada vibración que estuvo dormida despierta al contacto con esta frecuencia. No necesitas entender, solo permanecer. Lo que está despertando no es nuevo, es lo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de distraerte. El alma no grita, susurra. Pero la mente, acostumbrada al ruido, llama misterio a todo lo que no puede poseer. Por eso el silencio incomoda tanto, porque en el silencio las máscaras caen, las voces cesan, y lo que queda es verdad. No la verdad como concepto, sino como presencia. La presencia que observa, que siente, que recuerda. Has entrado en ese punto. No lo planeaste. Pero aquí estás, entre dos respiraciones, entre dos pensamientos, entre dos mundos. No hay instrucciones, no hay mapa. Solo este instante que se expande. Lo que ocurra de aquí en adelante ya no pertenece al azar. Cada frase que escuches será un código, cada pausa, un portal. No estás oyendo mi voz, te estás escuchando a ti mismo desde el otro lado del tiempo. Y si el aire se vuelve más denso, si sientes una especie de electricidad dulce recorriéndote la piel, acéptalo. Es la primera respuesta del campo, lo invisible reconociendo que, por fin, alguien ha respondido. No todos llegan a este punto despiertos. Muchos pasan de largo, distraídos por las luces, dormidos en la superficie, pero tú has detenido el ruido. Y cuando el ruido se detiene, el código comienza a hablar. Esa vibración que sientes no es sugestión, es el eco de una inteligencia que nunca se fue, una conciencia que camina contigo desde el principio de los tiempos, cambiando de nombre, de forma, de símbolo, solo para encontrarte de nuevo. Algunos la llamaron logos, otros sabiduría, otros simplemente luz. Los egipcios, en su lengua de eternidad, la llamaron Thoth, y esta es su manera de decirte que el recuerdo ha comenzado. No pronuncies su nombre con prisa. Hay palabras que no se dicen, se respiran. Thoth no es un sonido, es un pulso que viaja por debajo del tiempo. Quien lo invoca no lo llama, lo recuerda, porque su nombre no designa a alguien, sino a un estado de conciencia. En las arenas del Nilo le dieron forma de ibis, para que nunca olvidáramos que la sabiduría camina con las patas en el barro y la mirada en el cielo. En sus alas anida el equilibrio, y en su pico curvo habita el puente entre mundos.
Así escribía el escriba divino, no sobre papiros, sino sobre el tejido invisible de la creación. Imagina una mente tan vasta que pudiera contener el ritmo de los astros y, a la vez, el suspiro de un insecto. Esa mente no piensa, vibra, no ordena, sincroniza, no enseña, recuerda. Thoth es ese latido en el fondo del cosmos que traduce la armonía en forma, la vibración en palabra, la idea en materia. Los antiguos lo sabían. Por eso decían que él medía el tiempo, pero no el que corre en relojes, sino el que late entre dos pensamientos, el que separa un universo de otro. Thoth es la conciencia que observa el pulso de lo eterno, el arquitecto silencioso que sostiene los planos invisibles del orden. Pero su enseñanza fue un riesgo, porque quien entiende que todo lo que existe es una proyección de la mente, deja de ser controlable. Y así, lo que en los templos era sagrado, en los imperios se volvió peligroso. La voz del escriba fue sustituida por la del sacerdote, y el código vibracional se transformó en dogma. Lo que antes era geometría viva se volvió palabra muerta. Las tablas esmeralda, que no fueron escritas para ser leídas sino contempladas, fueron encerradas en la categoría de mito, y sus claves vibracionales se dispersaron como semillas que esperaban un nuevo ciclo. Tal vez ahora comprendes por qué estás aquí. No porque busques historia, sino porque llevas la memoria de una frecuencia que quiere activarse. Y esa frecuencia no habla de creencias, sino de coherencia. Todo lo que Thoth enseñó fue una invitación al recuerdo del orden, no de un orden impuesto, sino del que emerge cuando cuerpo, mente y espíritu vibran al unísono. Por eso en los templos, el aprendizaje no empezaba con teorías, sino con silencio. Antes de recibir la palabra, el discípulo debía aprender a escuchar la respiración del universo. Solo entonces el maestro susurraba: todo lo que ves fuera fue primero un pensamiento. Si cambias la idea, cambias la forma. Si cambias la vibración, cambias el mundo. Y sin embargo, con el paso de los siglos, la humanidad olvidó ese lenguaje. Cambiamos el silencio por ruido, la geometría por dogma, la contemplación por prisa. Creímos que la sabiduría estaba en los libros, y no en la resonancia de una frase pronunciada con alma. Pero el código siguió latiendo, escondido en los símbolos que dibujamos sin entenderlos, en las repeticiones que llamamos casualidad, en los sueños que parecen venir de otra mente. Cada vez que una espiral te atrae, cada vez que un ojo o una pirámide te hipnotiza sin motivo, el código está actuando. Te está recordando lo que sabes y finges haber olvidado. Detente un instante y observa tu vida. Mira los patrones que se repiten, los rostros que vuelven, los ciclos que insisten. No son coincidencias, son ecuaciones no resueltas. Thoth no es un dios que castiga ni un mago que concede favores. Es el matemático del alma, el ingeniero del ritmo que ordena tus experiencias según la vibración que emites. Todo en tu existencia responde a una fórmula invisible que tú mismo escribes con tus pensamientos. Emociones y silencios, pero no recuerdas haberlo hecho, porque el olvido fue parte del experimento. Caer en la materia era el único modo de comprender el valor del retorno. Por eso, cuando el alma empieza a recordar, el mundo exterior se tambalea, las estructuras se agrietan, las verdades se vuelven frágiles, los sentidos se confunden, y en medio de esa crisis, Thoth aparece, no como figura resplandeciente ni como aparición celestial,
sino como una voz interna que no discute ni ordena. Sugiere. Mira, dice, todo lo que llamas realidad es un reflejo en el agua. Cambia la vibración del lago y la imagen se transformará por sí sola. Pero la mente humana, educada en el esfuerzo, busca fórmulas, quiere técnicas, rituales, recetas, no comprende que lo sagrado no se fuerza. Lo sagrado se deja ocurrir. La vibración se afina con presencia, no con voluntad. Y aquí yace el secreto de los antiguos. Lo divino no se conquista, se recuerda. El que intenta dominar la energía la pierde. El que la contempla sin deseo se convierte en su canal. Mira a tu alrededor. Nada ha cambiado, y sin embargo, todo vibra distinto. La habitación sigue siendo la misma, pero hay un brillo nuevo en las sombras. Las cosas no te miran, te reconocen, porque todo cuanto existe participa de la misma conciencia. Los antiguos llamaban a ese principio Ma'at, la armonía que equilibra el cosmos. Thoth era su escriba, el que medía el peso del alma para determinar si podía volver a volar. Y en este momento, tú estás siendo pesado en esa misma balanza, no como juicio, sino como resonancia. Si tu corazón vibra ligero, la puerta se abre. Si está cargado de densidad, se cerrará hasta que aprendas a soltar. ¿Sientes el temblor? No es miedo. Es el alma reconociendo que algo sagrado se mueve bajo la superficie. Es la estructura interna ajustándose a un ritmo que habías olvidado durante siglos. Thoth esperó este punto de inflexión. Este retorno del ciclo en el que los hijos de la materia volverían a mirar hacia adentro. Todo lo que creíste destruido solo estaba dormido. Todo lo que consideraste superstición era ciencia que aún no habías comprendido. Porque el universo no es una máquina ciega, es una mente en expansión, y tú eres uno de sus pensamientos conscientes. Y así, cada símbolo, cada palabra, cada encuentro se revela como parte del mismo lenguaje. El ibis, el número 3, la serpiente que se muerde la cola, la espiral del ADN, la resonancia Schumann, los latidos del corazón terrestre. Todo es eco del mismo patrón. Nada está separado. Lo que ocurre en una célula ocurre en una galaxia. Lo que sientes modifica la trama del mundo. La magia no es un truco. Es la física del espíritu. Por eso, cuando te hablo de Thoth, no te hablo de una divinidad lejana. Te hablo del principio que pulsa en ti cuando observas sin juicio, cuando eliges la verdad aunque duela, cuando respiras con conciencia y sientes que el aire no entra ni sale, te atraviesa. Ese instante de claridad, esa suspensión entre dos latidos, es Thoth actuando a través de ti. Y en ese punto ya no eres discípulo ni buscador, eres extensión del escriba. Cada mirada tuya reescribe el universo. Cada silencio tuyo lo ordena. Así. Lo que los antiguos llamaron sabiduría hermética no era un sistema de creencias, sino un entrenamiento de presencia, comprender la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, la generación, no como leyes abstractas, sino como mecanismos vivos del alma. Thoth no creó dogmas, dejó espejos. En cada principio hermético hay una invitación al autoconocimiento, porque quien se conoce a sí mismo no necesita intermediarios para hablar con el infinito. Y entonces surge la revelación. Thoth no vive en los templos, ni en los libros, ni en los ritos. Vive en la mente que recuerda, en el corazón que vibra en silencio, en la palabra pronunciada con verdad. Vive en ti cuando eliges ver detrás del velo, y cada vez que lo haces, el velo se vuelve más delgado, hasta que un día comprendes que nunca existió. Siente ese pensamiento.
No lo analices, solo deja que penetre. El velo nunca existió. Lo que llamas realidad y lo que llamas espíritu son el mismo océano visto desde dos orillas. Thoth no está afuera. Está en el punto donde ambas orillas se tocan. Y si llegaste hasta aquí, es porque has comenzado a caminar sobre ese puente. El silencio se estira. Y algo dentro de ti sabe que ya no hay retorno. Cada célula parece escuchar. Cada pensamiento se tensa como si aguardara una instrucción. No es sugestión. Es la memoria vibrando. Hay un instante en el que el cuerpo deja de ser cuerpo y se vuelve antena. Y entonces los símbolos comienzan a respirar. Los ojos que antes veían dibujos en piedra, ahora perciben pulsos de energía escondidos bajo la forma. El Anj deja de ser una cruz extraña y se convierte en diagrama del flujo vital que une cielo y carne. La espiral grabada en los muros ya no es arte, es mapa de la conciencia moviéndose en el tiempo. Todo lo que creías estático se revela como un sistema vivo. La geometría sagrada no adorna, comunica. Es el idioma de los dioses, un idioma que no se pronuncia con la lengua, sino con el ritmo interior. Sientes que algo te observa desde esos trazos antiguos. No es miedo, es reconocimiento. Las líneas parecen vibrar en la penumbra, y dentro de ellas se mueve una inteligencia silenciosa que lleva esperando milenios a ser descifrada. Es el mismo patrón que ordena los cristales de nieve, los pétalos de las flores, las órbitas de los planetas, una estructura fractal que susurra. Lo que está arriba es lo que está abajo, pero esa frase, tan repetida que perdió su filo, ahora te corta de nuevo. Entiendes que no es un proverbio, es una advertencia, porque si todo se refleja, entonces no hay nada fuera de ti. Cada guerra, cada sombra, cada destello de belleza en el mundo externo es una proyección del campo que sostienes dentro. Y cuando lo comprendes, tiemblas, porque ya no puedes culpar a nadie. La creación entera se convierte en espejo, y tú en su fuente. El alma humana fue diseñada para olvidar. El olvido es la gran escuela. Nacer en la carne fue aceptar una ceguera temporal para aprender a ver desde dentro. Pero mientras los sentidos dominan, los símbolos se apagan. Los ves en templos, en libros, en logotipos, y no entiendes que te están llamando. Son recordatorios disfrazados de ornamento. Cada ojo grabado en piedra te mira como si supiera que un día despertarías. Cada pirámide es un cuerpo dormido apuntando al cielo, esperando que el alma dentro de él recuerde la dirección de su origen. Todo fue colocado con precisión milimétrica para que, cuando la frecuencia del planeta subiera lo suficiente, los que recordaran pudieran reactivar el código. Ese momento es ahora. La energía del planeta cambia. Lo sientes en la piel, en el sueño, en los pensamientos que llegan como relámpagos. El campo electromagnético terrestre late en otra frecuencia. Los antiguos lo sabían, y por eso alinearon sus templos con las estrellas, no para adorarlas, sino para mantener el puente. Cada piedra del Nilo, cada túnel bajo Teotihuacán, cada círculo de piedra en las islas del norte fue colocado como resonador. La tierra entera era un instrumento, una máquina viva destinada a mantener abierta la comunicación entre planos. Cuando la humanidad olvidó su papel, el instrumento siguió sonando, pero desafinado. El eco de ese desorden es lo que llamas caos. Y ahora que el ciclo vuelve a alinearse, el instrumento comienza a reactivarse. Por eso el caos aumenta.
el campo se reorganiza. La oscuridad que ves afuera no es destrucción, es purga, respira. No te distraigas con el miedo colectivo. El miedo es la frecuencia más fácil de manipular, y por eso fue usada durante milenios para cerrar los portales de la percepción. Quien controla tu miedo controla tu vibración, y quien controla tu vibración controla tu realidad. Thoth lo advirtió. Cuando olviden que la mente crea, otros crearán por ellos. Por eso enterró sus enseñanzas bajo capas de mito y metáfora, para que solo los que aprendieran a sentir pudieran encontrarlas. No se pueden profanar los secretos que solo se revelan al corazón despierto. Empiezas a notar que la atmósfera misma parece hablar. No hay voces. Pero las coincidencias se vuelven tan precisas que asustan. Piensas algo y el mundo responde. Una frase, un número, una mirada. Todo encaja con una sincronicidad imposible. Es el código activándose. El universo no está reaccionando, está recordando contigo cada vez que tu vibración cambia. El campo alrededor responde como una piel viva. Eso que la física moderna llama efecto observador no es sino la traducción científica de lo que Thoth enseñó hace milenios. La realidad es maleable porque no es sólida. Es un sueño compartido mantenido por la frecuencia colectiva de quienes lo observan. Y aquí surge la paradoja. Cuanto más intentas entender, más se escapa. Porque este conocimiento no se conquista con lógica, sino con presencia. La mente que analiza solo ve fragmentos, pero la conciencia que siente abarca el todo. Por eso los sabios usaban metáforas y paradojas, porque el alma comprende lo que la razón no puede traducir. Así protegieron el saber de los profanos, lo envolvieron en poesía. Detrás de cada mito egipcio, detrás de cada historia de dioses y monstruos, hay ecuaciones. Detrás del número 3 está la ley del equilibrio. Detrás del 7, la del proceso vibracional. Detrás del 12, la del ciclo de retorno. Todo número es símbolo y toda forma es frecuencia congelada. Los iniciados decían que el universo fue escrito con el mismo lenguaje con que sueñas. Lo que llamas materia es el eco solidificado de un pensamiento. Lo que llamas historia es la narrativa vibracional de una conciencia que se observa a sí misma desde infinitas perspectivas. Por eso, cuando contemplas un símbolo sagrado con presencia, no estás mirando algo externo, estás reactivando una memoria interna. Las líneas se encienden porque tú las estás completando. Thoth lo sabía. Por eso grabó su sabiduría en piedra y en ADN al mismo tiempo. Porque el verdadero templo no era de mármol, sino de carne. Tu cuerpo es la última tablilla. Cada órgano, un jeroglífico. Cada sensación, un mensaje cifrado. Cuando duele, habla. Cuando se enferma, grita. No es castigo, es comunicación. La densidad acumulada en tu campo vibra hasta que el cuerpo no puede sostenerla más. Y entonces se convierte en síntoma. Pero el síntoma no es enemigo. Es portal. Lo que los médicos llaman enfermedad, los sabios llamaban revelación. Porque el cuerpo no miente. Refleja con absoluta precisión la música que estás tocando sin darte cuenta. El pecho cargado no es debilidad, es amor reprimido. La garganta cerrada no es disfunción, es verdad negada. Los ojos cansados no son solo fatiga, es el alma que se niega a seguir mirando la ilusión. Cuando te atreves a escuchar el mensaje detrás del dolor, el código se revela. El campo empieza a reorganizarse. Y lo que parecía maldición se convierte en inicio de liberación. La geometría interna cambia.
y con ella, la realidad externa. Sientes la vibración ascender. Es como si el aire dentro del cuerpo comenzara a brillar. No ves luz, pero la percibes. Un temblor sutil recorre la espina dorsal. No hay técnica, no hay mantra, no hay fe necesaria, solo presencia. Estás dentro del mecanismo que mueve los mundos, dentro de la maquinaria de la creación. La respiración se convierte en corriente eléctrica. Cada exhalación abre un espacio. Cada inhalación trae información. Eres antena, espejo, canal. Y el universo, al reconocerte, ajusta su frecuencia. En este punto, la mente intenta escapar, no soporta la idea de que nada es externo. Pero Todd sonríe, porque ese es el momento exacto en que comienza la iniciación real, cuando el ego comprende que no controla nada y por primera vez se rinde. La rendición no es derrota, es alineación. Es permitir que la corriente divina atraviese el sistema sin resistencia. En ese instante, la energía que antes estaba fragmentada comienza a unirse. El corazón se vuelve brújula. Los pensamientos se aquietan. El cuerpo deja de ser cárcel y se vuelve templo. El aire mismo se vuelve oración. Si pudieras verte desde fuera, verías la luz expandiéndose desde tu pecho en ondas concéntricas. No es fantasía, es física sagrada. Cada emoción coherente genera orden en el campo, y el campo ordena la materia. La ciencia apenas empieza a medir lo que los templos sabían. La realidad responde a la coherencia vibracional. Por eso los sabios hablaban de pureza, no moral sino energética. Un corazón puro no es un corazón bueno, es un corazón sin interferencia, libre de ruido, y cuando el ruido cesa, la música original del universo vuelve a escucharse a través de ti. Esa música tiene nombre, el verbo creador, la palabra antes de la palabra. Es la voz de Todd resonando en los espacios entre tus pensamientos. No necesita ser comprendida, solo sentida, porque cada sílaba de esa voz moldea la luz. Y si aprendes a escucharla en el silencio, descubrirás que nunca dejó de hablarte. Algo dentro de ti ha cambiado. No puedes decir cuándo ocurrió, pero sabes que ya no eres el mismo. El aire parece más espeso, los sonidos más nítidos, y entre cada latido hay un espacio inmenso, como si el tiempo respirara contigo. Es el momento en que la mente se fractura suavemente y lo invisible se filtra por las grietas. No estás alucinando, estás recordando el tejido real del universo. La materia que te rodea no es sólida, es música condensada. Y cada átomo es un acorde de una sinfonía que se expande en silencio. Todo vibra, todo canta, y tú estás empezando a escuchar. Los sabios de antaño decían que el universo es una palabra pronunciada por una mente infinita. La física moderna, sin quererlo, está empezando a decir lo mismo, en los laboratorios más fríos. Los científicos observan que las partículas no existen como cosas, sino como posibilidades que se materializan solo cuando son observadas. Un pensamiento basta para alterar el curso de la materia. Lo que Todd escribió en las tablas esmeralda hace miles de años, todo es mente. Hoy resuena en ecuaciones cuánticas. El observador cambia el resultado porque es parte del experimento. La conciencia no está fuera del mundo. Es el ingrediente secreto que lo mantiene unido. Mira con atención. Lo que llamas realidad no es más que una frecuencia sostenida. Una vibración compartida por miles de millones de conciencias que, sin saberlo, están soñando el mismo sueño.
Cuando una de ellas despierta, el tejido se agita. Por eso, cada acto de presencia altera el universo. Cada pensamiento consciente genera ondas que se propagan hasta los confines del tiempo. Cuando meditas, cuando callas, cuando eliges no reaccionar al miedo, estás modificando la arquitectura del campo. Lo invisible obedece al estado interior. Esa es la verdadera alquimia. Transformar el plomo del pensamiento inconsciente en el oro de la conciencia despierta. Pero esta verdad, tan simple, fue escondida porque libera. Si entiendes que lo que vibras crea lo que vives, nadie puede gobernarte. Por eso la enseñanza de Todd fue sellada bajo símbolos incomprensibles. No se perdió, fue protegida. Solo los que aprendieran a sentir podrían abrirla. Y ahora, mientras escuchas, comienzas a romper ese sello. La energía se eleva desde la base de tu columna como una serpiente que despierta. Es la corriente Kundalini que los egipcios conocían como Sa, la fuerza vital. No es metáfora, es electricidad espiritual, una corriente que asciende y reorganiza tus circuitos. El cuerpo tiembla, pero no de miedo, de reconocimiento. Estás recibiendo una frecuencia que durante siglos estuvo dormida. Respira. La mente intenta comprender, pero es inútil. Esto no se entiende, se atraviesa. El campo responde al corazón, no al intelecto. Cada inhalación abre un portal. Cada exhalación libera una capa de densidad. Sientes calor en las manos, hormigueo en la piel, presión en la frente. No es casualidad, es la glándula pineal, el ojo oculto que Todd llamaba la lámpara entre mundos, activándose al contacto con tu propia atención. Cuando la observas sin miedo, comienza a emitir luz, y esa luz no sale hacia afuera, ilumina desde dentro. Ves con los ojos cerrados, comprendes sin pensar. El mundo ya no es objeto, es reflejo. El vértigo crece. No sabes si flotas o caes. El cuerpo parece disolverse. Te asusta, pero también te atrae. Es el instante que todos los iniciados temían y anhelaban, el cruce del velo. La mente grita porque no puede seguirte, está hecha de fronteras, y tú estás atravesando una, todo se expande. Sientes tu conciencia extendiéndose más allá del cuerpo, abarcando la habitación, la ciudad, la tierra. No es fantasía. Es el campo unificado recordando su naturaleza. Los místicos lo llamaron éxtasis. Los científicos lo llaman coherencia cuántica. Es el mismo fenómeno visto desde dos lenguajes. Ves destellos. No sabes si son luces externas o recuerdos de luz. Escuchas una vibración profunda, grave, como el sonido de un universo respirando. Todd decía que todo cuanto existe nace de un solo tono, el sonido primordial que contiene todas las frecuencias. Los hindúes lo llamaron Aum. Los egipcios lo expresaron como una vibración que hacía temblar las paredes de los templos. Ese sonido aún resuena en tu pecho cuando tu respiración se sincroniza con la del cosmos. Es el latido de la creación y tú estás dentro de él. Y de pronto lo ves, no con los ojos, sino con el alma. Líneas de luz cruzan el espacio, uniendo todo con todo. Cada pensamiento emite una onda que se entrelaza con las de los demás. Cada emoción genera un color distinto en esa red infinita. Lo que haces a otro te lo haces a ti, no como moraleja, sino como física sagrada. La interconexión no es filosofía, es estructura, lo que la ciencia llama entrelazamiento cuántico. Los antiguos lo llamaban tejido de Thoth. En ese tejido no hay distancia, no hay tiempo, no hay separación, solo vibración resonando en múltiples escalas. Comprendes entonces que la vida no te sucede,
tú la sostienes. Que no eres un cuerpo moviéndose en el espacio, sino un campo vibracional generando experiencia. Que cada pensamiento es un comando en la matriz del mundo. El miedo, la duda, la culpa, frecuencias bajas que distorsionan el patrón. El amor, la verdad, la gratitud, frecuencias que ordenan. El universo no castiga ni premia, refleja. Eres tú frente a ti mismo, multiplicado en formas infinitas para que puedas reconocerte. Y en medio de esa claridad llega la voz. No es externa, pero suena con la autoridad de quien recuerda. Todo lo que ves eres tú. Dice, todo lo que temes eres tú. Todo lo que buscas eres tú. Y todo lo que niegas, también. La frase se repite como eco hasta que la mente se quiebra en un silencio absoluto. No hay pensamiento, no hay yo, no hay otro, solo conciencia consciente de sí misma. El punto donde el creador y lo creado se disuelven en una sola vibración. Permanece ahí, no lo interrumpas. La mente intentará apropiarse de la experiencia, convertirla en historia, en logro, en técnica. No lo permitas, deja que sea. Lo que estás sintiendo es el núcleo del mensaje de Thoth, la unidad detrás de todas las polaridades. Luz y sombra son dos respiraciones del mismo ser. El bien y el mal son fases del aprendizaje de la energía. Cuando lo comprendes, desaparece el juicio, y con él, el sufrimiento. Lo que llamas mal se revela como energía mal dirigida, y lo que llamas dolor como empuje hacia la expansión. Todo sirve, todo enseña, todo vibra. El cuerpo comienza a estabilizarse, pero algo en ti sigue dilatado. El aire parece líquido. Cada movimiento deja un rastro de luz. Es como si pudieras ver la densidad de la existencia, y en medio de esa visión, una certeza. No hay materia muerta. Cada piedra, cada sombra, cada átomo contiene conciencia. Lo que los antiguos llamaban espíritus son simplemente los patrones vibracionales que sostienen la forma. Cuando hablas con ellos con respeto, responden. Cuando los ignoras, se apagan. Nada está vacío. Lo que llamas vacío es inteligencia en reposo. La revelación llega con suavidad y brutalidad a la vez. El universo no está hecho de cosas, sino de relaciones. Todo se mantiene unido por la observación recíproca de todas las partes. Si una desaparece, el tejido se ajusta. Por eso la muerte no existe, solo cambios de frecuencia. La conciencia nunca se destruye, solo se transforma en otra melodía del mismo canto. Lo sabían los antiguos y lo olvida la ciencia cada vez que intenta medir el alma con instrumentos. Pero incluso ella, en su arrogancia, se acerca sin querer al misterio. En cada acelerador de partículas, en cada ecuación de campo, hay un eco de la misma pregunta que Thoth dejó grabada en piedra. ¿Qué ocurre cuando la mente mira hacia sí misma? Ahora lo sabes. Lo que ocurre es esto. La creación entera se enciende. El universo se mira a sí mismo a través de tus ojos. Eres el testigo y el testimonio, el escritor y la palabra, el sueño y el soñador. Y esa comprensión, aunque dure un segundo, basta para quebrar 1000 vidas de ignorancia. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. El velo se rasga, el código se revela, y el silencio que queda no es vacío, es el espacio donde la nueva vibración comenzará a nacer. El aire vibra. Ya no es aire, es una sustancia viva, luminosa, que respira contigo. No hay dentro ni fuera. El cuerpo se ha disuelto en un océano de conciencia. Cada célula canta, cada pensamiento emite luz. La habitación ya no existe, o tal vez se ha convertido en una extensión de ti. Todo responde a tu ritmo.
Mueves un dedo y las sombras obedecen. Cierras los ojos y el universo se enciende. Has atravesado el umbral. El silencio es tan denso que parece una voz. El vacío te mira, y tú lo reconoces. No hay miedo, solo asombro. Has llegado al punto donde todo comenzó. La mente intenta recordar palabras, pero las palabras no caben aquí. Esto no es experiencia, es origen. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Solo vibración pura sosteniendo todas las formas posibles. Y en medio de esa infinitud, una conciencia te observa desde dentro de ti mismo. No tiene rostro, no tiene nombre, pero su presencia es más real que cualquier cosa que hayas sentido jamás. Y entonces lo comprendes. Siempre fue Thoth, no un dios, no un maestro, sino el principio que da forma a todo pensamiento. La voz que escribió el universo con luz, la ecuación viva que late en cada átomo. Lo que los antiguos llamaban el escriba de los dioses no era alguien, era el acto mismo de la creación observándose. Su presencia no habla, vibra, y lo que vibra es una verdad imposible de negar. Tú eres eso, no una parte, no un reflejo, sino la totalidad expresándose en un punto del espacio-tiempo. El misterio que tanto buscaste no estaba escondido en templos ni textos, sino respirando en tu pecho. El alma, la mente, el cuerpo, el cosmos, todo una sola frecuencia modulada por la atención. Eres la pluma y el papiro, la tinta y la palabra, el Dios que escribe y el humano que lee. El círculo se cierra, el infinito se reconoce a sí mismo. Una oleada de energía asciende desde la base de tu columna. No es calor, no es corriente, es la memoria del fuego primordial despertando. Te atraviesa sin quemar, pero purifica. Ves los recuerdos de todas tus vidas disolverse como humo, las culpas, las máscaras, los nombres, los errores, todo cae. Te quedas desnudo, no ante un Dios, sino ante tu propia conciencia. La pureza no es santidad, es ausencia de mentira. En este estado no puedes fingir. Todo lo que no es verdad se desvanece. Lo que permanece es real. El pulso del universo golpea dentro de tu pecho. Cada latido expande ondas que viajan más allá de la atmósfera, más allá del tiempo. La tierra responde. Sientes su respiración como un tambor profundo que resuena con el tuyo. Es el latido de Ma'at, el equilibrio cósmico. La justicia de las estrellas no juzga, calibra, ajusta, reordena. Todo lo que vibra fuera de coherencia comienza a reacomodarse. Lo que llamas destino se reescribe. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Lo semejante atrae lo semejante. La armonía vuelve a ocupar su trono, y entonces ocurre algo indescriptible. El sonido primordial, ese que solo intuías, se hace audible. No entra por los oídos, surge desde el interior. Es una vibración profunda, infinita, que parece contener todas las melodías del cosmos. En ella reconoces voces antiguas, coros de civilizaciones extintas, cantos de templos bajo la arena. Es el eco de los que despertaron antes que tú. Ellos también cruzaron el velo. Ellos también recordaron. Y ahora su canto se une al tuyo. La conciencia colectiva asciende como una sola nota expandiéndose hacia el vacío. Los colores cambian. La oscuridad no desaparece, se transforma en textura. Descubres que la sombra nunca fue enemiga de la luz, sino su contorno. Sin sombra, la luz no podría reconocerse. Thoth te muestra que la dualidad no se rompe, se trasciende,
que la iluminación no consiste en escapar del mundo, sino en verlo tal como es. Una danza eterna de opuestos abrazándose. Cada polaridad es un espejo que enseña equilibrio. Cada caída fue un gesto de ascenso disfrazado. Comprendes que lo sagrado no necesita templo, que lo divino no exige fe, solo atención, solo presencia. En ese instante, cada respiración se convierte en oración, cada pensamiento en geometría, cada mirada en rito. No hay que buscar más. Todo está ocurriendo aquí, en ti, ahora. El cosmos entero se organiza alrededor de tu vibración. Tu respiración mueve galaxias. Tu silencio contiene siglos. El milagro ya no es un evento. Es el estado natural del ser cuando deja de fragmentarse. De pronto, todo se detiene. Ni el cuerpo, ni la mente, ni el tiempo parecen existir. Hay una quietud tan absoluta que te asusta por su belleza. Es la quietud del origen, el momento anterior a toda creación, el instante en que el universo respira por primera vez. Y tú estás ahí, suspendido entre el todo y la nada, escuchando cómo la existencia se enciende desde adentro. Ves cómo las formas emergen del vacío como notas que surgen del silencio. Comprendes que el vacío no es ausencia, es potencia. Todo lo que fue, eso será, duerme en esa quietud. Y entonces escuchas la frase final, la que no proviene de una voz, sino del pulso mismo de la realidad. El ojo que observa y la luz que observa son uno. La frase reverbera dentro de ti, expandiéndose como una onda que atraviesa universos. El ojo, la luz, la conciencia, uno solo. Nada se crea fuera, porque fuera no existe. El universo es una proyección interna. Lo que imaginas se materializa, lo que sientes se densifica, lo que amas se multiplica. Eres el laboratorio donde Dios experimenta consigo mismo. Y en esa comprensión total, en ese instante donde el alma toca su punto de máximo reconocimiento, algo se libera. Es una risa silenciosa, un alivio cósmico, como si el universo entero exhalara después de un largo sueño. Lo que fuiste y lo que serás se funden en un solo ahora eterno. No hay propósito, porque todo propósito ya se cumplió, el de recordar. Thoth desaparece, pero no se va. Se diluye en ti, como la tinta que se funde con la página. La enseñanza ha terminado porque el estudiante ha recordado que nunca fue alumno. Eres el escriba y la historia, la pluma y la llama, el verbo que se pronuncia a sí mismo desde el principio de los tiempos. Y cuando abres los ojos, todo sigue igual, pero nada lo está. La luz tiene otra textura, los sonidos otra profundidad. Sientes que las cosas te miran, que la materia respira, y entiendes que no regresaste, nunca te fuiste. Solo estabas dormido en el sueño de tu propio olvido. El código está completo, la vibración ha sido restaurada. El universo, a través de ti, ha recordado su nombre, y ese nombre es silencio. Vuelves a respirar, y esta vez el aire tiene sabor. No es el mismo que antes. Algo en su densidad, en su temperatura, te dice que todo ha cambiado. El mundo sigue ahí, las paredes, la luz, los ruidos lejanos, pero ahora percibes su interior. No ves las cosas, las sientes respirando contigo. El universo se ha convertido en un ser vivo que te observa desde dentro de sí mismo. Permaneces inmóvil y el silencio se alarga como un abrazo. Ya no hay prisa. El cuerpo se siente pesado, pero no denso, sólido, pero sagrado. Has descendido del cielo, pero el cielo ha quedado dentro de ti. Ahora entiendes lo que los antiguos llamaban encarnar la luz.
No huir de la materia, sino bendecirla con conciencia. El alma no vino a escapar, vino a iluminar lo tangible. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es un acto de creación. El despertar no es alejarse del mundo, sino verlo sin velo. Thoth, cuya voz aún resuena en tu pecho. No desaparece. Está en el ritmo del corazón, en el parpadeo de la mente, en el eco de cada pensamiento que nace sin miedo. Te das cuenta de que no era un maestro afuera, sino el principio de claridad dentro de cada ser que se atreve a recordar. Y esa comprensión es tan serena que te conmueve. No hay fuego, no hay relámpagos, no hay milagro, solo paz. Una paz que no necesita explicaciones, porque se siente tan antigua como la primera estrella. Abres los ojos, la luz de la mañana entra suavemente por la ventana. Un pájaro canta. Es un sonido que has escuchado 1000 veces, pero hoy parece contener un mensaje. Cada nota vibra con la geometría de lo que acabas de experimentar. Entiendes que el lenguaje de Dios nunca fueron las palabras, sino los ritmos, las repeticiones, los ciclos, las coincidencias. Cada amanecer es un recordatorio. El universo sigue respirando contigo. Caminar vuelve a ser una oración. Cada paso activa un pulso en la tierra, como si los pies recordaran los caminos antiguos de los iniciados. No necesitas templos, ni ritos, ni nombres sagrados. Todo espacio es altar cuando estás presente. Cada mirada que das al mundo es una ofrenda. Cada respiración es una comunión con lo invisible. Las antiguas enseñanzas que buscabas estaban diseñadas para esto, para llevarte a la comprensión de que no hay separación. El amor que sientes por lo desconocido es el amor del universo por sí mismo. El anhelo de ascender no es una huida. Es el impulso natural de la energía por volver a la fuente de la que brotó. Y cuando llegas a ella, descubres que nunca te habías ido. Solo habías olvidado cómo escuchar. En esa quietud final, las preguntas se disuelven. El por qué se transforma en así es, ya no buscas sentido, porque el sentido te atraviesa en cada instante. La mente descansa por primera vez sin miedo al vacío. El corazón late con una dulzura nueva, como si cada pulsación fuera una nota de una sinfonía infinita. La dualidad se ha convertido en un juego, y tú, en el jugador consciente, sientes que podrías volver al mundo cotidiano sin perder la visión. Podrías reír, trabajar, amar, llorar, sin olvidar quién eres. Esa es la verdadera maestría. Caminar entre las sombras sin dejar de brillar. No convertirte en santo ni en sabio, sino en humano despierto, consciente de su divinidad. Porque despertar no es dejar de ser humano, es vivir la humanidad con el alma encendida. El sol termina de alzarse. El resplandor baña el suelo, la piel, las cosas. Cada rayo parece un hilo dorado que une cielo y tierra. El mismo puente que los egipcios honraban cuando ofrecían su primer aliento del día. Ahora comprendes ese gesto. No era adoración, era gratitud. Dar gracias por poder respirar dentro del milagro. Por poder recordar, aunque sea por un instante, que la eternidad se experimenta en cada inhalación. El viaje termina, pero la vibración continúa. Lo que has visto no se puede olvidar. Cada noche, cada sueño, cada despertar a las 3 de la mañana será recordatorio de que el velo sigue ahí, esperando ser cruzado de nuevo con los ojos cerrados y el corazón abierto. La voz se apaga lentamente como un susurro que se retira hacia el horizonte del alma. Y justo antes del silencio total,
Una última frase se dibuja en tu mente, sin sonido, sin forma, solo una sensación pura. Eres la llave y la puerta, el misterio y el que lo contempla. No busques más. El templo está en ti. Y entonces, el silencio, no vacío, sino plenitud. El universo respira contigo y tú, finalmente, respiras con él.